Cuando hacemos un estudio estadístico, es importante determinar sobre quién lo vamos a hacer, sobre cuántas personas o sobre cuántos datos lo vamos a hacer. En algunos casos es demasiado grande y hay que definir muy bien qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Y aquí es donde aparece el concepto de población y muestra. Mi nombre es Carlos Arturo Flores y te invito a revisar esta información conmigo. Sígueme. Vamos a ver la presentación. Y bueno, cuando tú realizas un estudio estadístico sobre cualquier fenómeno, ¿sí?, dependiendo del número de datos, tú puedes considerar el total de datos o solo una parte de ellos. Esto es porque a veces es muy complicado recolectar la información de todos los elementos del grupo. Por lo tanto, vale la pena seccionarlo. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Vamos a verlo. Pero primero vamos a definir lo que es una población estadística, que es el conjunto de todos los datos obtenidos, es decir, el conjunto de todos los elementos de estudio, toda la información. Eso sería tu población estadística. Si tienes, por ejemplo, en prepa, toda la cantidad de estudiantes, eso sería tu población estadística. Si estás buscando todo un grupo, esa sería tu población estadística, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estés estudiando, van a ser todos los elementos en estudio. Mientras que la muestra es solo una parte de esos elementos que estás estudiando. Solo una pequeña parte de la población estadística es tu muestra. ¿Okay? Entonces, la muestra va a estar dentro de la población estadística y más pequeña. ¿Okay? Bueno, una población estadística puede ser infinita o finita, dependiendo de la cantidad de datos, ¿no? Pero ¿cómo podríamos definirlo de una manera más clara? Bueno, la población finita es aquella que tú puedes contabilizar, que tú puedes decir 1, 2, 3, 4, 5 y sabes exactamente cuántos son. Mientras que la población infinita es un número tan grande que es muy difícil de contabilizar. Un ejemplo de población finita sería la formada por todos los motores fabricados en un mes por la industria automotriz. Son muchos los que fabrica, pero los puedes contabilizar. Mientras que un ejemplo de población infinita podría ser el conjunto formado por todos los habitantes del planeta, ¿no? Es muy complicado saber cuántos habitantes hay en el planeta. Entonces, bueno, la población está dividida en dos secciones, puedes dividirla en dos. En una es finita, por un lado, y por otro lado es infinita. Finita es aquella que tú puedes contabilizar, infinita es la que no puedes contabilizar. ¿Ok? Para cuando hacemos un estudio, nuestra población es importante porque dependiendo de si agarramos a toda la población o no, el resultado nos va a arrojar un valor exacto o un valor aproximado. Cuando tú haces un estudio sobre toda la población, entonces tu resultado sí es exacto. Mientras que si tú usas una muestra, la información que vas a recopilar suele no resultar muy exacta. ¿Ok? Entonces, aquí vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Para qué quiero una muestra si no voy a tener un resultado muy preciso cuando la población completa, pues sí me lo da, ¿no? Bueno, pues hay algunos puntos, algunas situaciones en las que vale la pena sí tener una muestra y no toda la población. Vamos a ver 3 de ellas, ¿sí? 3 razones por las cuales al realizar un estudio estadístico se puede aplicar sobre una muestra y no sobre una población. ¿Okay? La primera de ellas es la cuestión de cuando tienes que hacer experimentos, por ejemplo, y vas a dañar o a destruir los elementos que vas a probar, ¿no? Por ejemplo, si quieres saber cuánto soporta un motor de un carro, pues lo vas a poner a prueba hasta que truene, ¿no? Literalmente. Y no vas a hacerlo con todos los motores de carro, porque entonces nos quedaríamos sin carros, ¿no? Tienes que seleccionar algunos cuantos y con ello vas a realizar tu experimento. Otra razón es por cuestión de economía. Y no solamente en términos de dinero, sino también en términos de tiempo. Si tú quisieras entrevistar a toda la población del mundo, pues te tardarías muchísimo tiempo, además de que te costaría más dinero, ¿no? Entonces es mejor seleccionar una pequeña muestra con la cual tú vas a trabajar, ¿sí? Y vas a disminuir tus costos para poder realizar ese estudio, ¿ok? Una tercera opción
es cuando la población es demasiado grande y no puedes obtener la información de todos sus elementos. ¿Ok? Por ejemplo, si fueras a un estadio y quisieras saber cuántos le van a un equipo y cuántos le van a otro equipo, sería muy complicado ir preguntándole a cada uno pues su preferencia de equipo, ¿no? Entonces vale la pena allí seccionar la población en pequeñas muestras y a cada una de esas muestras haces la encuesta, ¿ok? Entonces es mejor trabajar con muestras, ¿no? Y bueno, para eficientarlas, las medidas estadísticas es necesario aplicar estrategias que nos permitan seleccionar de una manera adecuada nuestra muestra, ¿sí? De modo tal que estas muestras sí sean representativas de la población, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere que sean representativas? Pues que tengan todas las características mínimas necesarias que tú vas a estudiar, independientemente de si agarras de arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, ¿no? O sea, tiene que tener todos los elementos que tú vas a estudiar y eso ya le da una categoría de representativa, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos a elegir esto? Bueno, vamos a buscar que nuestra muestra nos arroje resultados que nos permitan estimar el comportamiento de toda la población. Para poder garantizar esto, ¿sí? Debemos buscar que nuestra muestra sea elegida con las características adecuadas o en otras opciones, en otras ocasiones podría ser, por ejemplo, de forma aleatoria, ¿okay? En realidad no existe un método general, es decir, así una receta que te diga cómo seleccionar la muestra de modo tal que ésta sea 100% representativa, ¿sí? Por lo tanto, debemos utilizar diferentes métodos y entre ellos el que más se apegue y garantice que la selección de nuestra muestra nos dé una población, perdón, unas características que sean representativas de la población. ¿Ok? Medio turbio el asunto, sí, pero depende mucho de lo que estés estudiando. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un estudio sobre varias personas, podrías usar la opción de una tabla de números aleatorios, ¿sí? Esta tabla te permite dar la misma probabilidad de ser elegidos a cada uno de los elementos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues haces una tabla con números al azar, ¿sí? Y cuando tú vas a seleccionar a tu muestra, lo vas a depender pues de un número. Por ejemplo, la cantidad de personas que hay en el salón tiene un número de lista. Entonces haces un número al azar y sacas al primer elemento. Otro número al azar, sacas el segundo elemento, etc. ¿Ok? Por ejemplo, también si deseas seleccionar una muestra de 50 elementos de una población de 500, puedes considerar una tabla de números aleatorios, ¿sí? Vas a hacer números aleatorios entre el 1 y el 500 y los primeros 50 que tú saques, esos van a ser los que van a darte los elementos para tu muestra. ¿Ok? Esa es una forma aleatoria de hacerlo. Otra forma de hacerlo es ya con una ecuación matemática, es decir, algo un poquito más preciso. Y esto se utiliza sobre todo cuando tú quieres saber, por ejemplo, cuántas personas debes entrevistar. ¿Ok? Para esto ocuparemos esta ecuación, que está aquí encerradita en el cuadradito amarillito, ¿sí? Y nos dice que el tamaño de la muestra n minúscula va a ser igual al número total de datos, de elementos, o bien al número total de la población, dividido entre 1 más el producto del total de la población por el margen de error al cuadrado, ¿sí? Este margen de error depende del nivel de confianza que tú quieres en tu estudio, ¿sí? Por ejemplo, para un nivel de confianza del 95%, tu error sería del 5%, ¿ok? Y de esa manera tú puedes obtener el valor que va ahí en esa E y que vas a elevar al cuadrado, ¿ok? N es el total de la población. Obviamente esto es para una población finita, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres hacer un estudio para estimar cuántas familias son aficionadas a ver el fútbol por televisión, ¿sí? Y sabes que están en una comunidad de 3,000 familias, ¿ok? Y determinas que quieres un error del 5%, ¿ok? Entonces vamos a aplicar esta ecuación para saber a cuántas personas, a cuántas familias debes tú entrevistar para saber, pues con cierta precisión,
tu resultado, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué trata este ejercicio? Pues quieres saber cuántas familias ven televisión. Tienes 3.000 familias, ¿sí? 5% de error. Aplicamos la ecuación. N es el total de familias que vamos a entrevistar. Bueno, la cantidad, perdón, de familias que vamos a entrevistar. N mayúscula es el total de familias que hay, que en este caso es 3.000, ¿sí? Y nuestra ecuación nos dice que es 3.000 entre 1 más 3.000 por el error al cuadrado. Y nuestro error es del 5%, por lo tanto lo ponemos con 0.05, ¿sí? Porque es 5 entre 100. Y eso lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a tener 3.000 entre 1 más 3.000 por 0.05 al cuadrado. Y nos da como resultado en la calculadora 352.94. Observa que son decimales. Sin embargo, nosotros estamos buscando entrevistar a familias, no vas a entrevistar a decimales de familias. Por lo tanto, lo puedes redondear y decir que vamos a ocupar una muestra de 353 familias. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, de entrada, debes entrevistar a 353 familias para tener un margen de error del 5% o bien una confiabilidad del 95%. Y también nos ayuda a determinar que, pues para lograr esto, debes enviar más de 350 encuestas esperando que la mayoría te conteste, ¿no? No sé, vas a mandar unas 500 encuestas y vas a esperar que al menos 350 te contesten. Si te contestan 350 y no 353, está bien. Si te contestan 200, entonces ya no está bien, porque ya estaría muy poca la cantidad de información con respecto al error que estamos buscando, ¿sí? Entonces, alrededor de 353, no sé, más o menos, más el 2% está aceptable, ¿no? No pasa nada. Y si tienes más que 353, pues sería ideal, ¿no? Porque eso te daría más exactitud. Pero por lo menos 353. Aquí cabe hacer énfasis en que para una confianza del 95%, es decir, que tengas mucha credibilidad de tu encuesta, vas a ocupar un factor de error del 5%, ¿ok? Es decir, 0.05. Para esta ecuación ocupamos decimales, en este caso es 0.05, ¿ok? Y bueno, quiero mostrarte que hay otras formas de calcular las muestras, ¿sí? Dependiendo de lo que tú quieras lograr, dependiendo de los datos, del tipo de estudio, etc. Tú puedes utilizar diferentes ecuaciones que vienen en diferentes libros para tu muestra. En este caso, por ejemplo, te muestro dos ecuaciones en las cuales se considera una distribución gaussiana, se conoce como gaussiana, y tú vas a ver qué tanto vas a cerrar esa distribución o tomar de esa distribución para tu muestra, ¿ok? Eso va a depender mucho de tu nivel de confianza que quieras obtener. Hay otras formas de obtenerlo, sí. Uno de ellos es el método de estratificación no estratificada, por conglomerado, sistemática, etc., ¿no? La estratificada, por ejemplo, tú puedes colocar a las personas de 10 a 15 años, de 16 a 21, etc., ¿no? Vas estratificando. Y también podrías, por ejemplo, colocarlos de acuerdo al estado o a las ciudades, o si están a la altura del nivel del mar, qué sé yo, ¿no? Hay muchísimas formas de estratificar o no estratificada, que sea pues un poquito aleatorio en ese sentido, etcétera, ¿no? Hay muchísimas formas de poder seleccionar la muestra. Nosotros vamos a ocupar la ecuación que te mostré hace un momento, ¿sí? Esta es la que vamos a estar ocupando. Y eventualmente, si es necesario, bueno, yo te recomendaré utilizar otra, ¿no? Tu profesor te va a recomendar utilizar otra. Y bueno, pues es momento del cuestionario. Recuerda que este cuestionario lo debes contestar en tu libreta, anotando pregunta completa con su respuesta. Recuerda también anotar tus iniciales y fecha de cuándo hiciste este cuestionario. Ok, la primera pregunta, perdón, se me olvidaba. ¿Cómo podría ser una población estadística de acuerdo con su número de elementos? Recuerda que hay dos formas en las que podemos clasificar la población estadística, dependiendo si es mucho o bien mucho, ¿no? La segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra? Aquí hay que tomar en cuenta que ambas pertenecen al mismo conjunto de elementos, ¿ok? Pero es diferente una población de una muestra. Y la tercera es, ¿cuándo es conveniente estudiar una muestra en lugar de una población? Si sabemos que la muestra nos va a dar un valor no exacto, ¿cuándo sí vale la pena arriesgarnos a que no sea exacto y utilizar una muestra en lugar de una población? ¿De acuerdo?
Bien, pues hasta aquí con la presentación de población y muestra estadística. Mi nombre es Carlos Arturo Flores y te espero en el siguiente video.